efecto estamos pasando actualmente un tema con respecto al dengue, ¿no? Ujú. Estamos viviendo ahorita incremento de casos, pese a que hay tratamientos ya indicados, también formas de diagnosticar, pero aún así tenemos que tener muy en cuenta esta enfermedad, ya que es bastante prevenible y el Ujú. manejo es bastante sencillo. Correcto, correcto, doctor. Entonces, bueno, vamos a empezar pues un poquito, doctor, contextualizando a nuestro público televidente que nos está en estos momentos seguramente prestando mucha atención porque han escuchado seguramente en las noticias, se han enterado, y es más, especialmente si están viviendo en algunas zonas de Lima donde hay mayor incidencia de casos de pronto respecto del dengue. Entonces, doctor, en primera instancia, por favor, si nos puede definir de qué se trata, qué cosa es esta enfermedad del dengue y cómo es que se adquiere finalmente. En efecto, si el dengue es una enfermedad viral, ¿no? Entonces partamos del hecho de que es un virus el cual es transmitido por la picadura de un insecto, en este caso un mosquito del género Aedes aegypti, el cual pues al inocular el virus va a generar que el paciente empiece a desarrollar gradualmente ciertos síntomas, ¿no? Inicialmente tenemos la primera fase de la infección, que es la fase virémica, la fase febril. Como dice el nombre, el paciente empieza a presentar fiebre, malestar, simula a veces un cuadro gripal, puede haber un Ujú. poco de dolor abdominal y rara vez, pero no imposible, hasta diarreas. Entonces el paciente piensa que de repente comió algo en la calle y no le da mucha importancia, ¿no? Pero siempre hay un antecedente de picaduras de insectos, o que de repente escuchó que la vecina también tuvo dengue, o de repente un familiar cercano, ¿no? Posterior a ello, milagrosamente todo mejora, ¿no? Aparentemente. La fase crítica. El paciente aparentemente se recupera, pero por así decirlo, por dentro empiezan los problemas, ¿no? Bajan las defensas, bajan mucho más las plaquetas y el riesgo de sangrado es mayor. Esta enfermedad puede generar sangrados importantes, bajar la presión de forma considerable, Ujú. y si esto no se controla, no se trata, ya el paciente ingresa al estado de shock. Esto es lo que literalmente mata a la gente. Entonces, si el paciente en ese momento de la fase crítica, es bien tratado, se le da la hidratación oportuna, ¿no? Evitamos justamente de que pase la fase de shock. Y por ende pasa la fase de recuperación o convalecencia, ¿no? Ujú. Después de ello, 2 semanas más promedio, ya sale del cuadro total y se puede reintegrar a sus estilos de vida, sus actividades laborales como corresponde. Ujú. Correcto, doctor, correcto. Mire, mire qué datos tan importantes, doctor, que nos ha brindado. Definitivamente, nuestros televidentes seguramente se han quedado bastante alertas. En primera instancia, amigos, como bien refiere el doctor Gustavo, reconocer que el dengue se trata pues de una enfermedad infecciosa, doctor. Es una enfermedad infecciosa y como hemos comentado anteriormente ya en el programa, estas enfermedades infecciosas que consisten pues en las enfermedades que son desencadenadas por una serie de gérmenes, en este caso de los tantos tipos de gérmenes que hay, pues virus, bacterias, hongos, parásitos. En este caso, doctor, se trata de una enfermedad viral. Y eso ya nos Así prende, es. doctor, nos prende las alarmas, doctor. Y en casa, por favor, a ustedes, familia, porque, doctor, entendemos pues que las enfermedades virales no se tratan digamos, tan contundentemente como las enfermedades bacterianas, donde tenemos pues una serie de antibióticos de pronto que podemos dar. Acabamos de pasar Claro. la enfermedad del COVID, doctor, entonces en el virus es diferente, no tenemos una herramienta, digamos, que directamente combata a este virus necesariamente, sino más bien hay que tratar de darle un soporte oportuno al paciente. Así es, correctamente, en efecto, doctor. Ocurre de que como toda enfermedad viral, digamos, la posibilidad de curar a ese paciente es usualmente alta, pero cuando tengamos un antiviral específico, digamos, ¿no? Tengo un paciente que tiene un cuadro de influenza, hay un antiviral que se llama Celtamivir, puede ayudarnos en este caso. Pero la erradicación es muy difícil. Ujú. Por ende, en dengue, por ejemplo, no hay un tratamiento específico. O sea, si alguna persona quiere comprar algún medicamento o escucha por ahí que esta es la cura del dengue, Ujú. lamentablemente no existe. Si bien Correcto. es cierto, hay estudios que hablan de vacunas, ¿no? Para prevenir el dengue, pero la medida por es prevenir, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, cerca a la casa, pozos de agua, botellas, llantas donde se puede almacenar el agua, es el foco predilecto del mosquito para poder vivir y reproducirse. Y si esto ocurre, incrementa la chance de que si me pica, yo también adquiera dengue. Pero ¿cómo ocurre esto? Que el mosquito pica a una persona enferma. O sea, el mosquito se infecta, dentro de él empieza a Ujú. metabolizarse el virus, empieza a transformarse, a aumentar su carga viral, y Ujú. luego cuando ya está en buena cantidad,
este mosquito, digamos, enfermo o portador, pica a una persona sana e inocula el virus activo, ¿no? Cerrándose así el círculo vicioso. Correcto, correcto, doctor. Entonces tenemos que entender, doctor, que esta enfermedad, al transmitirse por este vector, este tipo de mosquito, en primer lugar, reconocer, doctor, de que no necesito pues internarme en el medio del bosque o en la selva para poder adquirir, digamos, o para ser susceptible de la picadura de este mosquito. Tengo entendido de que se encuentra presente ahora en diferentes partes de la ciudad capital, doctor, y de pronto si nos puede indicar en cuáles son los distritos donde está con más presencia de pronto este mosquito transmisor. Sí, se está viendo focos importantes en lo que viene a ser Villa El Salvador, justamente la jurisdicción, partes de Pucusana, zonas también más céntricas como por ejemplo La Molina, también ha habido focos importantes, San Juan del Lurigancho, y en la zona norte, Los Olivos, zona también de San Martín de Porres, ya se están reportando poco a poco casos que están llegando a detectar. Entonces, en ese contexto que si bien ya estamos en una transición climática, ¿no? Estamos ya pasando a la temporada de frío, pero aún están circulando el vector justo por el tema del fenómeno del huracán Yaku, ¿no? Entonces, de todas formas, si tuviéramos alguna picadura de insecto y a los pocos días desarrollamos cuadros pseudogripales, tenemos fiebre, malestar, no desestimemos esto, ¿no? Acudamos a un establecimiento. Correcto. Y a mis colegas, a los trabajadores de salud, tampoco subestimar los síntomas del paciente. A veces es una gripe, ¿no? Pero sin saberlo quizás era un cuadro de dengue. Y la idea es que esto sí es prevenible. Correcto, correcto, doctor. Y en todo caso, si esta condición viral te genera inicialmente un cuadro, digamos, como un malestar general, como si fuera un virus, una virosis cualquiera, síntomas generales, a veces no se percata uno de pronto de la picadura y otras veces sí, es cierto, cuando hay que tener conciencia, por favor amigos, especialmente en esta temporada donde todavía el calor no se quiere ir del todo, de pronto tener reparo si es que se ha tenido una picadura anteriormente. Doctor, ¿cómo es que nos harían el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de dengue? Claro, entonces hay algunas pruebas que se usan puntuales para poder diagnosticar. En muchos hospitales la tienen, son dependiendo pruebas de anticuerpos, un antígeno que se llama NS1 y algunas pruebas que son digamos, PCR, ¿no? Que es reacción en cadena de la polimerasa. Pero algunos pueden decir, pero doctor, si en mi centro de salud, en mi postita, no tengo las pruebas, ¿qué hago, no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, acá va el tema de los síntomas que trae mi paciente y el contexto epidemiológico. Si yo sé que ya el MINSA ha dicho, hay brotes de dengue y vienen varios pacientes con fiebre, hay insectos pululando, mosquitos, lo primero que hay que pensar es que es dengue. El diagnóstico netamente es clínico y el laboratorio es un complemento. Entonces, en este caso, ¿cuál es el manejo si sospecho de dengue? Hidratación, sea por vía oral o sea por vía endovenosa. Entonces ahí ya la labor del médico tratante es definir quiénes se pueden ir a la casita tomando líquidos y monitoreo quizás ambulatorio y quiénes se deben quedar para monitoreo hospitalario o referirlo, ¿no? Pero si bien existen pruebas laboratoriales, claro, el tema clínico es fundamental. Qué importante, doctor, esta información que nos brinda. Acabamos de pasar justamente una pandemia de la COVID-19 donde esta información que llama usted muy bien el contexto epidemiológico, vale decir, amigos, en qué situación nos encontramos inmersos y de repente acabábamos de tener pues la visita de una persona extraña cuando era el COVID, ¿no? Teníamos la visita de personas que no se protegían, extrañas, no eran de la familia, fuera de casa o habían estado con síntomas respiratorios. Teníamos la sospecha entonces de que podrían nuestros síntomas deberse a la COVID. Tal cual como ahora, amigos, en casa, por favor, el doctor nos está pauteando justamente cómo reconocer, si hemos estado, pues, reconocemos que días previos de pronto hemos salido, hemos estado a la intemperie, hemos estado siendo picados por mosquitos o de pronto nos enteramos que estamos en un distrito de riesgo, en una zona donde han habido casos, o nos enteramos, ¿no?, de que ha habido pues la vecina, el vecino, de pronto ha tenido un caso de dengue, entonces pues, y empezamos con síntomas obviamente, entonces la información epidemiológica que se le brinda al médico al momento de la consulta va a hacer que el médico oportunamente pueda indicar estas pruebas de descarte, que no se desesperen, amigos, por favor, no hay que desesperarnos tampoco. O sea, el médico con esta información y el examen físico, el conversatorio con ustedes, va a evaluar la posibilidad del riesgo de que usted pueda tener dengue. Así que tampoco es generar una exacerbación, pues, una angustia poblacional
en general, sino más bien como de repente en el COVID había pues un tema mucho más fácil de transmitir porque era un tema respiratorio, pero en este caso amerita esta picadura, amerita este contexto que es mucho más cerrado que en el caso del COVID, pero hay que tenerlo en cuenta, amigos, y sobre todo, doctor, lo que dijo importantísimo, las medidas preventivas. Y ahí le voy a pedir, por favor, doctor, que nos pueda repasar y recordar qué medidas preventivas deberíamos de tomar, por favor, para evitar justamente que pululen los mosquitos por nuestra zona y evitar, pues, obviamente, las picaduras, doctor. Sí, en efecto, lo que buscamos ahora es evitar que las personas se infecten y no tener esos desenlaces. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas? Básicamente, evitar la reproducción del mosquito. ¿Cómo? Evitando lo que son acúmulos de agua, llámense en llantas, botellas, a veces también en los bebederos los animalitos, ¿no? Se queda el agua ahí, no lo toma el gatito, el perrito, y ahí queda justamente una buena cantidad que el mosquito puede emplear para poder dejar sus huevos. Y asimismo, y que también fue parte de la intervención en pandemia, en áreas mayores, como fueron los cementerios, a veces la gente va a ver a sus seres queridos, a sus fallecidos, y dejaban flores con agua, ¿no? Y también hay... Entonces, acá lo que buscamos es evitar que haya la menor cantidad posible de agua almacenada, correcto, no sellada, no para que el mosquito no se reproduzca. ¿Qué pasaría si yo empiezo a ver mosquitos digamos, en mi cuarto, en mi casa, cerca de mi domicilio? La idea es también usar repelentes, evitar exponerse mucho a las zonas, digamos, de mayor población. Y lo otro es también identificar quiénes serían las personas con mayor riesgo de hacer formas importantes o severas de dengue. Primero, adultos mayores, ¿no? Tengo al abuelito, vigílenlo. Basta que empiece a bajar la presión, esté como desorientado en contexto de dengue y llevarlo al hospital. Niños menores de 5 años, las gestantes, ¿no? Hay embarazadas en casa, evitar justamente las picaduras. Y las personas que tengan alguna condición o una comorbilidad, diabéticos, hipertensos, población que vive con VIH, pacientes con cáncer, todos ellos tienen riesgo mayor, no todos que van a hacer sí o sí, pero mayor riesgo de hacer formas importantes. Entonces, bajo esas medidas, podríamos evitar en el caso un brote importante de dengue. Correcto. Dos preguntas finales, doctor. ¿Se puede llegar hasta la necesidad de fumigación de algún ambiente o utilizar algún tipo de spray de pronto con algún insecticida para eliminar los mosquitos? Y lo segundo, me preguntan, porque hay algunas casas también en estas zonas, por ejemplo en La Molina, que cuentan con piscinas o de repente en su casa han armado una piscina, pero tienen algún tipo de tratamiento con cloro, etcétera. ¿Estas también podrían ser fuentes de almacenamiento de los huevos mosquitos? Sí, en efecto, si bien los somos insectos adultos, ¿no? Más que todas las hembras que pululan y son las que pican, pero no necesariamente eliminan a los huevos de los mosquitos. Entonces, una estrategia que usó el ministerio es la abatización, ¿no? Esas bolsitas esos cristalitos que dejaban en las pozas de agua para poder eliminar a los huevos también de forma, digamos, adicional. Entonces, si por ejemplo en mi jurisdicción empiezan a llegar representantes del ministerio para abatizar mi casa, vigilar que no haya pozos, permitamos el ingreso y colaboremos también a la acción del ministerio, ¿no? Para poder prevenir más casos. Correcto. Y en condiciones, como se dijo, doctor, en La Molina, donde quizás tengan una piscina nueva, ¿sí? Tampoco, digamos, no es que esté prohibido, pero la idea es que esté cubierta, ¿no? Hay deslizables que pueden literalmente cubrir toda la piscina sin necesidad de vaciar el contenido, porque realmente también las piscinas son una gran fuente de agua que sirve tranquilamente para la reproducción del insecto. Antes se decía, bueno, decían los antiguos maestros, el mosquito digamos, vive en agua limpia, ¿no? No está en agua sucia. Ahora el mosquito es bastante cosmopolita. Correcto. Tanto en sucia como limpia se reproduce con el fin de garantizar su supervivencia. Entonces, la idea es que cubramos estas superficies para que no depositen sus huevos y no sigan reproduciéndose. Correcto. ¿Se puede llegar a la fumigación, doctor? Se puede llegar a la fumigación cuando tengamos ya un índice aérico bastante importante, ¿no? Pero recordemos que la fumigación va a controlar sobre todo a las especies adultas, no necesariamente a los huevos, ¿no? Entonces, una medida adicional también es la abatización. Correcto, doctor. Qué interesante. Y bueno, doctor Gustavo, le agradecemos muchísimo